Al producir obras bajo derechos de autor, se limita la libre difusión de obras culturales. Debido a esto, muchos países han comenzado a legislar para que las obras producidas con fondos públicos se liberen bajo licencias libres como Copyleft o Creative Commons para que puedan ser disfrutadas por toda la población, sin límites, sin diferencias, democratizando la cultura y la educación. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Culturarte. Os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a la edición número 42 de la tertulia de arte y cultura Culturarte desde Guaico, en Valencia, España. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los derechos de autor y para ello tenemos con nosotros a los siguientes amigos y tertulianos. En primer lugar, os presentaré a los nuevos, que en este caso solamente es... son dos, Rafael Marí por mi izquierda, crítico de arte y periodista, que le vamos a hacer una pequeña pregunta para darle la bienvenida a la tertulia. ¿Una pregunta? Sí, la pregunta sería, ¿qué piensas que los derechos de autor están bien considerados o no? Los derechos de autor, es que hay dos tesis, una la que tú has apuntado, horizontalizar y que llega a toda la gente, y sin embargo hay quien dice que una novela, los herederos tendrían que disfrutar de sus beneficios igual que una vivienda y transmitírselo de unos a otros, no solamente 50 años. Yo pondría muchos matices ahí, en lo que tú has dicho y en lo que yo he apuntado ahora. Muy bien, simplemente para empezar, esa sería un poco la voz de Rafa Marí. Después tenemos también por la derecha, como por su primera participación en la tertulia, a Cristina Chumillas, que es historiadora del arte y que ha desarrollado una intensa actividad trabajando en una importante galería de Valencia. La pregunta sería, ¿se han producido cuestiones de derechos de autor en ese trabajo que has realizado? Sí, se han producido además desde dos vertientes que veo yo de los derechos de autor. Unos son los que puede haber en cuanto a problemas de reproducción de la obra de un artista y otros también los derechos de reventa, que es lo que se está empezando a reivindicar más ahora con la ley de propiedad. Muy bien, muchas gracias, bienvenida. Luego tenemos también más a la derecha a Ricardo Belveser, que es escritor, profesor, en fin, muchas cosas más. Ha recibido diferentes premios literarios, también ha sido el director durante muchos años del programa Encontres en Canal Nou, y bueno, muchas más cosas que hablarnos de él si quiere. Y para empezar, pues te preguntaré lo que hablamos el otro día sobre el interés que tenías en mover especialmente el Círculo de Bellas Artes. Sí, eso es otro tema, el tema del Círculo de Bellas Artes, si te parece, hablando de los derechos de autor, que me parece un tema muy interesante. Quería plantearlo en dos términos. Primero, no tengo nada claro, y quisiera que se algo de qué son los derechos, es decir, derecho es igual a propiedad, como lo planteaba Rafael Marí, está diciendo ahora. Un señor tiene un hijo y un hijo tiene otro hijo, pues ese nieto y ese hijo tienen propiedad sobre los sus padres, no derecho, o es que o no es lo mismo. Y luego hay otra pregunta que me hago, la segunda parte, autor, ¿qué es el autor? ¿Quién es el autor? ¿Cómo se determina que alguien es el autor de qué? ¿No? Es decir, que parece que los dos términos que los damos tan por supuesto, no los veo nada por supuesto. No tengo claro qué son los derechos, o me gustaría sobre eso explayarme algo, y esto, no tengo claro el concepto de autoría. Muy bien, estupendo, porque lo has centrado ya el tema estupendamente, Ricardo. Y por último tenemos también a Jesús Manuel Moreno, más allá de izquierda, profesor, pintor, vocal de la Asociación Culturarte, que recientemente ha tenido una selección en los premios Ciudad de Castellón. Enhorabuena por eso. Te preguntaría, ¿has tenido algún problema de derechos de autor? Yo personalmente no he tenido problema de derecho de autor. Pero pienso que la cuestión sobre el tema del derecho de autor, que parece muy complejo, en principio pienso que es muy sencilla.
Primero, que no se considera socialmente la cultura como algo por lo que sea digno de vivir, ¿no? De un pintor, ¿no? Por ejemplo, entre mis círculos de amigos, pues yo tengo amigos universitarios, pero tengo también alguno que es pues un chapuza que hace obras en las casas, ¿no? Y en el círculo de amigos a nadie se le ocurre encargarle que te tire un tabique, este amigo mío que hace esa labor, sin pedirle un presupuesto y sin, por supuesto, pagárselo religiosamente, ¿no? En cambio, al que es pintor o al que es poeta, pues se le dice que haga una poesía, que tiene no sé qué reconocimiento, oye, ¿por qué no me regalas un cuadro? Esa es la primera cuestión. Es decir, que no hay una mentalidad de creer que el trabajo cultural, el intelectual en general, sea un trabajo digno para que una persona viva, con lo cual pues muchos tenemos que buscar alternativas de producción, etc. Eso es lo primero. Y la segunda cosa que pienso yo, que también clarifica mucho las cosas, es lo que no es tuyo no se coge. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya está muy centrado el tema. También, aparte de esta presentación, diremos que esta grabación se emitirá también por Radio Esperantia, Canal 2, y que tenemos con nosotros como fotógrafo invitado para acudir al evento, para hacer las fotos, a Paco Cuchal. Evidentemente este tema es un tema muy polémico y muy desconocido a la vez, o sea, como ya se ha dicho un poco por aquí, todo el mundo ha oído hablar de los derechos de autor, pero casi nadie sabe ni lo que son, o sea, realmente ni de qué van, ¿no? Yo mismo he tenido unas experiencias muy concretas con los derechos de autor a nivel de reproducción de obra en diferentes países y en televisiones y demás. Y bueno, supongo que podré contar algo, pero en principio vamos a ver lo que dice pues, la Wikipedia mismo sobre los derechos de autor. El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores. O sea, normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica. Están claramente diferenciados esos cinco áreas: literaria, artística, musical, científica o didáctica. Esté publicada o inédita. ¿Eso quién lo dice? Eso dice la Wikipedia. En la Wikipedia, como sabéis, hay una serie de información muy contrastada, muy valorada, sobre diferentes áreas, y el tema de los derechos de autor justamente es uno de los temas que más tienen trabajados, porque ellos trabajan con imágenes, tienen una Wikipedia Commons, creo que se llama, Wikimedia Commons, donde llevan un control exhaustivo sobre lo que se publica a nivel de imagen en la Wikipedia. Bien, tengo precisamente un contencioso en estos momentos sobre ese tema y por eso lo puedo decir. Aparte, también deciros que la legislación sobre los derechos de autor en Occidente se inicia en 1710 con el Estatuto de la Reina Ana. Simplemente apuntar eso, no vamos a introducirnos demasiado ahí en ese aspecto histórico. Luego también deciros que la protección del derecho de autor abarca únicamente la expresión de un contenido, no las ideas. Eso es un tema también importante a distinguir. Nosotros podemos pintar un cuadro y tenemos el derecho sobre lo que hay ahí pintado, exactamente, concretamente, pero no sobre la idea. Yo pinté, se me ocurrió pintar un gato volando, pues esa es la idea, pero el derecho de autor no va sobre la idea, sino sobre ese gato pintado por tal persona en tal sitio concreto. ¿Vale? Para ello, para recaudar estos derechos de autor, existen una serie de entidades gestoras de derechos de autor, como son, en el caso de las artes plásticas, la BEGAP, en el caso de la música, la SGAE, y otras muchas que también pues hay por ahí que ahora comentaremos. Bueno, hasta ahí. Con esta introducción yo creo que ya vale. Vamos a ir entrando un poco en materia. Rafa, ¿tú quieres? Bueno, a mí uno de los temas, yo también he entrado en Wikipedia, me lo he estudiado, porque como no sé casi nada del tema. Entonces, un asunto que me interesa mucho son los derechos morales.
Los económicos puede haber polémicas, pero los morales lo tengo más claro. Os voy a contar una anécdota. Cuando vino el Papa, Benedicto XVI, a Valencia, los organizadores, que luego nos hemos enterado de que han hecho mucha caja con esa adentro, pues le propusieron al autor del Parotet, que es una escultura que está cerca, convertirla en una cruz. Con, no sé, pondrían madera o cartón, pero como es así vertical, alta y tiene... Entonces, claro, eso era desnaturalizar por completo la obra. La obra es un homenaje al Parotet, al Mediterráneo, al Boabé de muchas casas del Mediterráneo, a la naturaleza. Es una cosa sensual y vanguardista, pero no es una cruz. Entonces, tuvo que decir que no, y le hicieron caso. Pero si no le hubieran hecho caso, creo que el litigio lo hubiera ganado al artista, porque es lo que hablamos de derechos morales. El derecho moral, allí está el Parotet y no es para convertirse en una cruz. Eso es una manipulación del arte. Eso a mí me interesa particularmente más por los aspectos económicos, que como has dicho tú, pues está muy bien que ya no se paguen derechos por una obra de hace, por ejemplo, los episodios nacionales de Galdós, ¿no? Pero también está bien que los herederos de un artista que a lo mejor ha muerto en la miseria, como Van Gogh, como Digliani, pues que si su padre, su tío, su abuelo no se pudo beneficiar de la economía del libre mercado, pues por lo menos los herederos sí. El plazo en algunos sitios es de 50 años, en otros es de 70. Pero vuelvo a decir que a mí me interesa mucho lo de los derechos morales. Sí, 50 o 70 después de la muerte de la autor. Después de la muerte. Hay que cortar, sí. Jesús, ¿quieres decir algo? Bueno, deberíamos de articular un poco la tertulia, porque cada uno puede decir un aspecto. Los derechos morales es una cosa que deben o sea, es un derecho de cualquier persona sobre cualquier cosa, sobre su ser, sobre su imagen, sobre lo que hace, ¿no? Pero yo tengo un derecho moral como profesor de instituto, y entonces si alguien me difama y dice que he dicho en clase lo que no he dicho, pues me está atacando. Pero eso yo creo que está clarísimo, ¿no? Es decir, el autor de una obra, en este caso como estamos hablando del contexto intelectual, pues es siempre el autor de la obra. Quiero decir que es el padre y el propietario moral de ella. Ya sabéis el caso de aquel hotel que hicieron allí en frente de Viveros, que ya creo que era, no me acuerdo, que hicieron, hubo un pintor que se le encargó para el vestíbulo una pintura muy grande. Entonces el hotel pues se decidió que desperdicio, ¿no? Y entonces la trocearon en 40 cuadros. Claro. Entonces quiere decir, aunque tú le hayas pagado al autor una obra o tal, ¿no? Tienes que respetar, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿no? Pero eso, yo pienso que eso es muy sencillo de entender, ¿no? Lo que está más difícil de entender, y lo vemos en el ambiente cotidiano, es que, por ejemplo, la cuestión del pirateo, ¿no? Pues todavía parece que no está claro eso, ¿no? Yo llevo luchando con mis hijos desde que ellos tenían 8 años, pero es que ya el mayor ha cumplido 30, ¿no? Y yo desde el principio les decía eso, ¿no? Es decir, tú no tienes derecho a coger una cosa que no es tuya, aunque esté ahí y esté al alcance de tu mano. Pues es una tienda, está al alcance de tu mano, ¿no? Entonces tú puedes cogerlo y decir que es tuyo porque lo que hay en España es de los españoles, pero está mal. ¿Por qué? Pues porque eso ha supuesto todo un proceso de producción, un dinero, un coste, un trabajo de unas personas, y si ahora ellos consideran que eso vale tanto, vale cuánto, pues si está a tu alcance te lo compras, y si no está a tu alcance, chico, aguántate. Pero es que yo he puesto el ejemplo de mis hijos, ¿no? Eran pequeñitos y todo esto, y conseguí convencerlos cuando ya eran más mayorcitos. Pero claro, es que ahora resulta que en el mundo normal de todos los días, pues es como dices, oye, mira, he visto una película que me compré con un periódico, no sé cuántos, ¡ay, qué estupendo! No sé. Oye, déjamela, que me voy a hacer una copia, de cualquiera. Y entonces yo he quedado muchas veces mal porque he dicho, no, de mi CD no te lo copias. O sea, quiero decir que eso no se tiene claro. Yo no sé cómo es tan difícil de entender lo que he dicho al principio, que lo que es tuyo no se coge. Si lo puedes comprar, lo compras. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Que te parece caro?
Pues no lo compré, chico. Ahí también me gustaría comprarme una joya ahí que vale, tiene un diamante azul, que me encantan los diamantes azules, y supongo que me moriré sin poderme comprar nunca un diamante azul. ¿Y por qué tengo yo que pensar que un diamante azul tiene que ser más barato que una perla barata del chino? Muy bien. ¿Ricardo? Sí. Muy interesante lo de los derechos morales, pero claro, vamos a ver, antes cuestionaba el problema de la autoría. ¿Desde cuándo hay autor de las obras? ¿Desde cuándo? En materia literaria sabemos que la primera vez que se firma algo es el Marqués de Santillana. Yo, Marqués de Santillana, o la primera, no, perdón, Arcipreste Edita. Primero, yo, Arcipreste Edita, bien llamado, etc. La primera vez que se firma. Pero sin embargo, el libro de Buen Amor concluye, y cojas este libro y léase, y corríjase y amplíase quien pudiera y supiere. Es decir, la obra estaba hecha, pero las distintas personas que las iban leyendo en los distintos lugares, las mejoraban, las cambiaban, las actualizaban, las adecuaban al momento o político o lo que fuera, iban haciendo... Claro, el derecho de autor es un derecho que viene muy unido cuando se empieza a organizar el mundo del capital, solamente entonces, porque claro, me estaba diciendo el compañero, ¿ahí quién es eso? Si no, porque eso ha costado un dinero y lo tienes que pagar. Ese criterio es un criterio novísimo y va unido además a una ideología económica. No siempre todo ha sido así ni ha funcionado según esos reflejos. El reflejo de no coger otro es una actitud más moral que eso ha costado un dinero y eso yo lo podría pagar, ¿verdad? Pero fijaos otra cosa. Ahí, en el texto que has leído antes, hablaba solo de creación. Y eso produce un enorme desconcierto. ¿Por qué produce desconcierto? Porque, por ejemplo, ¿son las meninas de Valdés un plagio o un robo de derecho de autor? Por ejemplo. ¿O es que existe una interpretación del arte? ¿Es reproducir una lata de Campbell que tiene diseñador y creador, hacer un cuadro original con su derecho de autor? Porque a la lata de Campbell alguien tuvo que sentarse ante una mesa y decir, la C es así, la M, etcétera, y esto es rojo sobre fondo blanco y tal. Pero luego hay otra persona que eso lo pasa en cuadro y resulta que, ¿dónde está ese derecho, ese supuesto derecho del que estábamos hablando antes? Claro, hay un llamado derecho a la interpretación del arte, que tiene su derecho de autor. Vamos a ver, porque claro, inmediatamente se dice, bueno, es que los derechos vencen. A los 50, a los 70 años, solo en literatura, 50, 70 años, mira. Entonces, ¿por qué vamos a una tienda y cogemos una sinfonía de Beethoven con derechos de autor? Porque ha sido interpretada por determinado director y determinada orquesta, que genera nuevos derechos de autor. En este hay un caso muy sencillo de explicar. Una pieza maravillosa de piano, una pieza que nos estremece o nos hace llorar, sí, la está aprendiendo nuestro vecino que estudia piano a disgusto y a la fuerza, y porque su padre quiere que lo haga, y lleva toda la semana intentando coger los dos primeros pasajes, puede convertirnos una obra en algo insoportable y odioso, mientras que esa misma obra, con el mismo partitura, gracias, con la misma partitura, con las mismas indicaciones y con tal, puede hacernos llorar una semana solamente recordarla, la misma, exactamente la misma. Es decir, no todo es una cuestión de creación, por eso antes lo había planteado en estos términos con permiso del presidente de la mesa. La idea de creación es una idea de cierta complejidad que podríamos entrar. ¿Qué voy a decir ya de la iconografía? Porque claro, en la fotografía, que funciona como icono, imaginar el retrato del Che, ¿no? Se considera, como sabéis, dentro de la VEGAT internacional, la VEGAT es aquella sociedad que vela por los derechos de autor de la imagen, de la misma manera que la SGAE vela por los derechos de autor de la creación, ¿verdad? Bueno, pues la VEGAT, que está federada internacionalmente, consideran que el icono que más dinero podía haber dado es la foto del Che. Como sabéis, nunca cobró ni medio peso por esa idea. Por tanto, y además, aquí hay una parte de vosotros escritores y otro artistas plásticos, o al menos como yo lo detecto. Si los derechos de autor se aplicaran directa y rectamente, cerrarían los museos. Es decir, si
uno para exponer en el IBAM tiene que cobrar derechos de autor, el IBAM no podría mantenerlo, ni el Reina Sofía, ni la Pompidou. Nadie podría mantener esa exigencia que se pide, ni tan siquiera la exigencia en catálogo. Y queda aún detrás de todo esto, bueno, antes de acabar, y luego tenemos los países donde carecen de protección. Por ejemplo, buena parte de Asia y toda África, como son países mayoritariamente ágrafos, no poseen propiedad. Al ser la propiedad, al ser la transmisión por un mecanismo de oralidad, se pierde inmediatamente de la misma manera que se había perdido aquí, como he hablado, hasta en la rupestre de Ita. Se perdía porque el mecanismo ágrafo hace que no pueda testimoniarse la propiedad ni levantarse de ese sentido una. Por tanto, yo quería plantear, primera, el derecho de autor, el derecho no siempre es necesariamente un elemento patrimonial, que en el sentido recto es igual economicista, sino que eso prácticamente procede desde mediados del 18, desde que se impone un modelo económico en concreto. Por otro lado, la interpretación es tan valiosa como la creación, porque la interpretación es una recreación, y tanto e incluso la mejora, como en el caso de la música, como etcétera, etcétera, etcétera. Y después, el problema de la autoría es enormemente difuso. Y eso plantea, a la hora, yo soy miembro del Consejo Valenciano de Cultura, y cuando estamos estableciendo la ley del patrimonio, por ejemplo, nos encontramos con esos defectos. ¿Se tiene que cobrar por mirar una catedral? Muy bien, muy interesante, pero te precisaría algunas cosas. En la foto del Che que has comentado, una cosa es reproducir la foto del Che y otra cosa es que el Che cobre derechos por esa foto. No, el fotógrafo. Ah, el fotógrafo. Claro, el Che no, el fotógrafo. El fotógrafo es el que, vamos a ver, se considera la fotografía como la captación de un momento irrepetible. Esa es la definición, digamos, que la gracia que tiene un fotógrafo de prensa o de quien sea es que ahora hace esta foto donde estamos nosotros y dentro de un siglo este señor será famosísimo y este señor será famosísimo, Rafa Marín será más famoso de lo que es ahora, y entonces dirán, mira, y esa foto será captar un momento irrepetible. Por eso necesitamos, y hace muchísimo tiempo que todos exigimos que las fotos vayan firmadas. Eso es, muy bien. Pero también depende de la evolución de cada medio, de cada disciplina, en cuanto a su consideración social. O sea, que la fotografía hasta hace poco no se considera así. Social o económica. Las dos cosas, porque la fotografía no se considera hasta ahora un arte, hace poco es una cosa que ha aprendido hace poco, y quizás en ese sentido Cristina, que es más joven, nos pueda decir alguna cosa sobre esto. Pero hace un siglo. No, bueno, la verdad es que en cuanto a los derechos de autor, me parece que se debería reivindicar un poco más en este mes, ahora en este momento, más los que son los plásticos para mí, ¿vale? Que no a lo mejor ni tanto a los literarios o los musicales como estábamos hablando antes, ¿no? Porque es mucho más fácil, pues eso, comprarte un CD que comprarte un CD todos los días que no comprarte una pintura. Y creo que esos son los que deberíamos estar un poco más luchando por ellos. Luego también es cierto que deberían estar un poco más controlados porque sí que los artistas tienen derecho a cobrar por esas reproducciones que se pueden encontrar en cualquier parte y hoy en día más con internet, pero bien es cierto que desde el punto de vista, por ejemplo, de mi experiencia en una galería, sí que genera problemas, porque a la hora de editar un catálogo o de hacer una imagen para una invitación de una exposición o cualquier cosa, simplemente con que esté el artista asociado a la legal, tienes que estar pagando. Eso ya te genera también un coste, a veces tener problemas, a veces te planteas trabajar con artistas que estén asociados por eso. También depende luego del artista, ¿no? Hay artistas que son luego como, bueno, pues un poco más, no sé, más tranquilos y entonces dicen, bueno, pues prefiero perder dinero por aquí, pero que mi imagen llegue a más sitios y también ayudar un poco al espacio que me está promocionando. Sí, justamente con respecto a eso que decías, también avanzando con una cosa que ha hecho Andrés Ricardo con respecto al Museo Reina Sofía, que no podía pagar la exposición por pagar los derechos de distribución, te puedo decir la experiencia que tuve yo el año pasado, que ha sido la primera vez que un ayuntamiento ha pagado unos derechos de autor míos para editar un tríptico de una exposición, un tríptico de una exposición en el Palacio Moncada de Praga, de Huesca. Pues allí justamente se barajó la posibilidad de o pagar los derechos o hacer el cartel del balcón que colgaba, ¿no?, con publicidad, que era otro gasto de los que había dentro de la exposición. Y al final pues se decidió hacer ese... Me refería a los derechos de autor por estar expuesta a la obra. Por usarla, por supuesto que sí. Por estar expuesta. Son muchos los autores y permanentemente... ¿Por estar expuesta? Sí.
Bueno, por ejemplo, derechos de exposición, claro. el IBAN te pide una exposición. Entonces tú la llevas. Entonces tú dices, bueno, yo para la exposición necesito tanto dinero que me va a costar producirla, ¿no? Que es hablo lo que paga Reina Sofía, lo que pagan ¿qué van a pagar? Van a pagar. Decir, mira, yo te hago una exposición, voy a necesitar para este espacio voy a necesitar 60 cuadros de formatos diferentes y tal. Yo no tengo tanto, pero me comprometo para el año 18 tenerlo. Y entonces el IBAN da adelanto un dinero para que te va a comprar un pincel, te va a comprar una tela, ¿no? Y un bastidor. Para eso adelanta el dinero. Y luego un dinero para el catálogo también. Pero no te paga el hecho de que esté expuesta. Esa obra, pues como sería lo normal, pero ningún museo lo puede hacer. Por eso existe un acuerdo, existe un punto en todos los contratos que exime al museo de eso. Lo digo porque, como sabes, yo estoy del Consejo Rector de IBAN. ¿Pero derechos de exposición? Sí, claro. Es que, bueno, es otra cosa que no hemos hablado todavía, pero dentro de los derechos de autor, en concreto al menos de la exhibición, derechos de exhibición. Derechos de exhibición. Existe la reproducción, o sea, derechos de reproducción, que es lo que hablábamos antes, en cuanto a hacer una copia de algo, fotocopia o cualquier otro medio de una obra original. Ese es el derecho de reproducción que se llama, y hay que estar sometido o sea, es un elemento que está claramente recogido en esto que estamos diciendo. El derecho de reproducción es uno de los más básicos y que todo el mundo entiende. No podemos beneficiarnos de un autor copiando exactamente mediante otro sistema esa obra original. Pero también existe la posibilidad, y de hecho cada vez más, por ejemplo, a través de Internet, a través de Facebook, etcétera, todos los medios que hoy día utilizamos todos, pues resulta que hay una polémica muy importante con respecto a quién tiene los derechos de las fotos que se publican en esos medios, que es otro tema también bastante largo. Pero en principio, simplemente por lo que he estado yo investigando hace poco, puedo deciros que cualquier foto que se publica en Internet, dicho por los gestores de la Wikipedia, que os digo que están muy metidos en el tema, cualquier foto que se publica en Internet, por el hecho de publicarse en Internet, tiene todos los derechos reservados. Es decir, no hace falta decir nada en concreto, sino que por omisión, por así decir, cualquier foto que se publica tiene los derechos de autor reservados, y por tanto cualquier persona que utilice esas fotos tendría que pedir permiso, tendría que rendir homenaje al autor poniendo su nombre o cosas por el estilo. También existen, precisamente para poder hacer más cosas, como decía Cristina, y que no limiten el trabajo en ese sentido, hay unas licencias que se llaman de Creative Commons que lo que permiten es partir esos derechos y conceder pues ciertos derechos a ciertas obras determinadas o a todas. Por ejemplo, a una obra, a un cuadro, se le puede aplicar un derecho solamente de reproducción. Y entonces, pues, para ciertas cuestiones se puede ceder ese derecho. Y así, pues, también para otros de explotación, de difusión, etc. Así que todo se puede hablar, o sea, se puede negociar, no hay que cerrarse a nada, pero lo que está claro es que hay un derecho que lo sostiene el autor que crea una obra, por el hecho de crearla, y que a partir de ahí, pues, se puede negociar sobre eso, es decir, si se ceden, si se regalan, si se pagan o no se pagan, etcétera, etcétera. Quizás tendríamos que plantear que no es lo mismo los derechos de autor, me imagino, de un país capitalista que de Cuba o de Corea del Norte. Supongo que no. Bueno, efectivamente, cada país, en la Wikipedia podéis verlo, si cliqueáis derechos de autor, os sale toda una información ahí sobre el tema, y en cada país, absolutamente, o en muchos países, no tantos tampoco, hay una legislación específica sobre los derechos de autor. Es decir, cada país tiene su legislación específica, pero todo está en el marco de la Declaración de Derechos Humanos, sin ir más lejos, que recoge el derecho de autor. Es decir, es algo que une a todos los países. Pero cada uno tiene sus particularidades en cuanto, por ejemplo, a los años del dominio público, que sean 50 o 70, es la variación que suele haber más en ese sentido. Sí. Me imagino que en los dos sistemas habrá injusticias y habrá agravios comparativos, me imagino. Por hablar de una sociedad que conozco mejor, que es la occidental o la capitalista, pues conozco el caso de Pollock, que Peggy Guggenheim, la mecenas, la galerista,
lo contrató dándole en el año 42, creo que fue, 1942, $150 a la semana. Y a cambio de eso él le iba dando una obra a Peggy Guggenheim, la galerista, todos los meses, creo. Y ella llegó a tener 20 o 30 obras de gran tamaño de polo. Y se lo regalaba a los amigos cuando se casaban. Algunos amigos que se casaban les regalaban polo y lo recibían con muy mala cara porque eran cuadros pues, de expresionismo abstracto, esa gestualidad de la pintura espontánea, pues la gente no lo entendía, no les gustaba, ponían mala cara. Y Peggy Guggenheim en sus memorias dice, no sabían ellos, mis amigos, que los estaba haciendo millonarios. Multimillonarios. Por la propiedad. Entonces se beneficiaron todos, menos el artista. El artista, que murió en el año 56, creo que con 44 años, pues estaría mucho tiempo cobrando 150 o $200 al mes, mientras que los cuadros han llegado a vender 200 millones de euros o 200 millones de dólares. Claro, los derechos de autor, resulta que el autor no se benefició, los herederos creo que no dejó a ninguno y seguramente los que se han beneficiado han sido los galeristas y los que han comerciado con la obra y los especuladores y los coleccionistas, pero el artista se quedó y sus herederos pues nada. Bueno, es una de las injusticias de la sociedad capitalista también, porque si tú tienes una cómoda que es de tu bisabuelo y resulta que tiene mucho valor, porque además está hecho con una ebanistería muy fina y un diseño Luis XV, yo qué sé, y te pones a venderla, pues vas a cobrar lo que vale, o quieres cobrar lo que vale, pero no se te ocurre pensar en el ebanista que lo hizo ni en sus herederos. Pero claro, estamos hablando un poquito de gran arte, pero es que hay muchas cosas. Yo pienso que el artista tiene derecho a cobrar por lo que es suyo, cada uno en su modalidad. Como decía, lo de los CDs es lo más fácil de entender, ¿no? Pero cuando el artista ha vendido su obra ya no es propiedad suya, es decir, es solo propiedad moral suya, como he explicado antes, ¿no? Pero no económica. Es decir, si sus cuadros suben de valor y llegan a valorarse mucho, el señor que lo ha comprado ha hecho una inversión. Entonces la ha hecho él, que también arriesgó en su momento, cuando quizás ese artista nadie sabía quién era. Entonces, en ese sentido, pienso yo que sí que hay un derecho por parte del propietario de la obra. Es decir, claro, si ese señor, o quizás su hijo, será millonario por una obra que compró por 150, pero claro, detrás ha habido toda una cuestión que ha sido muy especulativa, como has comentado, y que llega a ser al final una injusticia porque no tiene por qué valer un Van Gogh 2.000 millones de euros, por poner un ejemplo, y luego al autor al que él copió y donde sacó su estilo, Emile Bernard, pues que se vendan por 10.000 euros los cuadros, ¿no? Pero es todo un mundo de especulación que nos transpone a las injusticias de una sociedad en la que vivimos. Pero por una parte yo me doy por bien pagado si quien me compra mi cuadro ahora, lo que yo considero que vale, se lo queda y ya está. Y lo heredan lo que valgan cuando él se muera sus hijos. Y pero claro, es una opinión mía, ¿entiendes? Es decir, pienso yo que igual que en el caso de la cómoda, las personas tienen también un derecho sobre lo que han comprado, Rolls Royce, lo que sea. Un pequeño matiz, es decir, que creo si tú has vendido algo por 10.000 euros y luego en una subasta por 10 millones de euros se vende, creo que el autor cobra un pequeño porcentaje. Ahora creo, Sí, quería aclarar esta cuestión precisamente, bueno, no esa, sino la anterior que has dicho, que ahora ya se me dio un poco, pero cuando una persona compra un cuadro, lo que compra es el soporte, o sea, compra físicamente el cuadro, pero no compra la imagen del cuadro. Es decir, los derechos de reproducción de ese cuadro no los tiene la persona que compra. De eso no habla. Pero bueno, es que es importante aclararlo porque a veces se confunde. Cuando una persona compra un cuadro piensa que tiene los derechos sobre ese cuadro en totalidad, completamente, ¿no? Que por comprar el soporte
piensa que ya tiene derecho a reproducirlo, a venderlo a trocitos, o hacer lo que sea, y no es así. Es decir, todos los derechos pertenecen, aunque se venda el cuadro, al autor. Sí, esa era la idea. Cuando estamos hablando de que un señor compra un cuadro, ¿es un propietario? No, no es verdad. El señor es propietario de ese cuadro únicamente. Pero, por ejemplo, no puede ceder para que sea la propaganda, publicidad de Corte Inglés, por ejemplo. No lo puede hacer. La propiedad sigue siendo siempre, es más, una vuelta de tuerca. En la correspondencia, yo te escribo una carta y la propiedad sigue siendo mía. Aunque la carta tú puedas publicarlo en el epistolario o de tal, tendrás que pedir permiso al autor de la carta. Es decir, tú dices, bueno, si la carta se me dirige a mí, me habla de cosas mías, no. Y un señor cuando compra un cuadro, no puede hacer con ese cuadro nada. Ahí ahora ha habido un dilema que se ha planteado durante el siglo pasado, que es, ¿qué hacemos con la arquitectura? Porque sí que había mucha gente que intervenía. Tenemos dos pasos atrás. Pintura, ¿puedo yo comprar un cuadro e intervenir en ese cuadro? ¿Podría yo decir, no, este cuadro hay que mejorar y retocarlo cuanto quisiera porque soy el propietario? De la misma manera podría hacer eso con una escultura, podría hacer eso mismo con una pieza de música, podría hacer eso y con un edificio. Es un tema que se ha planteado porque hasta ahora todos sabíamos más o menos quiénes eran los arquitectos, y etcétera, pero sin embargo se permitían las intervenciones sucesivas por parte de otros arquitectos. Entonces, si miráis, pues tal edificio intervenía luego por el arquitecto tal, y luego por tal, y al final era el 19 por fulano, era un hecho común. Ahora eso es imposible. Es decir, la propiedad sigue siendo de esto. Estamos hablando siempre de dos términos, uno el económico y otro el moral, que parece ser que era este segundo el que más nos interesa. Lo que me devuelve al tema que teníamos antes, el tema del museo. ¿Cuáles son los ingresos de un museo? Del Reina Sofía. Desde luego la taquilla es un ingreso, pero es uno de los ingresos y desde luego no el más fuerte. Lo digo por lo que ha dicho el presidente de la mesa. Principalmente están los derechos de reproducción. Es decir, por tanto por diapositiva como por otros mecanismos. Cuando uno tiene un cuadro en un museo, el derecho para reproducir ese cuadro, sea parcial, total o parcial, es de ese museo, que es el que lo adquiere. Luego, la exportación... No automáticamente. No automáticamente. Se cede. Claro, pero el uso, entonces, por eso nos encontramos en los libros que ponen tal, Museo del Prado, museo de dónde está, quién es el que está en ese momento conservándolo o guardado. Sí, eso sí, el objeto, la propiedad del elemento. Claro, pero los derechos, si no los ha cedido el autor, son del autor siempre. Sin duda. Incluso hasta 70 años después de la muerte. Claro, y luego, hay otra cosa por el plan de Internet. Claro, Internet es todo muy nuevo. Pero existe una cosa que es la University Hospitality, donde se pueden reproducir lo que sea, siempre que de ahí no se pueda reproducir. Por tanto, como con píxeles muy bajos. Si habéis tenido la experiencia de hacer un libro o algo así, y habéis bajado una imagen de Internet, vais al editor y le dice, con eso no puedo hacer nada. Porque está hecho de tal manera que su reproducción es imposible, o tan mala que se ve enseguida que es un pirata el que está haciendo eso. Porque hay una University Hospitality para que uno pueda, si alguien ha escrito un artículo sobre la rendición de Breda, pues pueda poner al lado pues, el cuadro para un poco que el lector pueda apoyarse en esto, ¿no? Pero de tal manera que si ahora él quisiera utilizarlo, no podría. Muy bien, fantástico. Muchas gracias. Bien, pues vamos a pasar ya a otro tema entonces, quizás el de las licencias Creative Commons, que es un tema desconocido en cuanto a que son las que permiten precisamente ceder derechos a diferentes situaciones, sobre todo para publicación en Internet, porque, como digo, cada imagen tiene sus derechos restringidos absolutamente en Internet y si se quiere manipular, si se quiere utilizar cualquier imagen, tiene que tener una licencia concedida por parte del autor. Entonces, en ese sentido, estas licencias para toda la gente que trabajamos hoy día con Internet es sumamente importante conocer. Por ejemplo, en la Wikipedia, concretamente, que es donde más experiencia he tenido con este tema y más problemas, pues hay que ajustar ahí unas licencias en concreto y no todas sirven para publicar en Wikipedia. Ellos lo que pretenden es que pues, haya el mínimo gasto posible, que no tengan nadie que pagar por nada, sino que sean libres para tener beneficios comerciales o tengan posibilidad de hacerse muchas cuestiones.
Veo algunas caras con ganas de participar por aquí, luego si acaso daremos pie a la palabra para el público. ¿Queréis por aquí decir algo? ¿Y qué viene lo de Commons? Lo de Commons. Pues eso, simplemente que hay, como digo, hay como 5 o 6 tipos de licencias dentro de este tipo de licencias especiales para la imagen y que cada una combina diferentes aspectos. Por ejemplo, o sea, no te creas que lo conozco del todo porque justamente estoy ahí en ese tema ahora mismo con la Wikipedia, pero por ejemplo una pues te restringe la posibilidad de retocar esa imagen, de utilizar esa imagen, de interpretarla o manipularla. Ya sabéis que por internet, o mejor dicho, a nivel digital se puede manipular todo de una manera espectacular. De hecho, tenemos una exposición abajo ahora mismo que justamente nos enseña una serie de trabajos digitales y que ahora ya aprovecho para decir que nos invitan a la inauguración, que es dentro de poco, y durará bastante tiempo después de la tertulia. Y ahí pues, se pueden ver ejercicios, ejemplos de lo que es el trabajo digital y donde hay una manipulación facilísima de todos los medios y que puedes hacer lo que quieras. Entonces, estas licencias restringen ese tipo de cuestiones, ¿no? El poder manipularlas, una imagen, tú quieres publicar un cuadro, por ejemplo, la Wikipedia, entonces te pide que licencies mediante un tipo de licencia Creative Commons donde tú cedes ciertas cuestiones, por ejemplo, que puedan hacer uso comercial de ese cuadro que te has publicado. Si no lo haces así, no te dejan publicar imágenes. O sea, tienes que ceder muchos derechos. De hecho, he visto hace poco, aprendiendo, porque hay que aprender estar en inglés y aparte tienes que aprender mirando a otras páginas, etcétera, etcétera, que para que alguien tenga muchas fotos he visto que tiene que estar en dominio, o sea, los pone en dominio público y ya se evita todo. O sea, es decir, que el dominio público significa que cualquiera, en cualquier parte del mundo, puede hacer lo que quiera con la imagen. Eso es dominio público. Entonces, claro, así seguro que no te pone ningún problema para publicar, ¿no? Pero es muy especial esa situación. Por ejemplo, en Facebook, que hay problemas de esto, de derecho de autor, si tú publicas una imagen de un cuadro, me parece que adquiere derechos sobre ella, Facebook, ¿o no? Bien, ese es justamente uno de los temas polémicos que yo creo que vale la pena comentar. Por lo que estamos diciendo aquí, se puede deducir que eso no tiene ningún sentido. Es decir, nadie puede, por la legislación que sea, escribir un contrato donde se elija con los derechos de lo que quiera. O sea, si tú publicas algo en un medio, o si tú expones en un museo, o si expones un cuadro en no sé dónde, nadie puede decir, por definición, que esos derechos son suyos y que, por tanto, tú ahí no tienes nada que hacer, ¿no? Por así decirlo. Porque el derecho del autor siempre se mantiene, sobre todo, ya te digo, con 50 o 70 años después de la muerte. Por lo tanto, si quisiéramos, pues podría haber cierto litigio ahí para ver exactamente quién tiene los derechos, etcétera, etcétera. Con respecto a Facebook, es decir, hay sobre Facebook yo recuerdo que hace 2 o 3 años o más había unas oleadas de comentarios con respecto a las maldades de Facebook espectaculares. Había vídeos, había cantidad de cosas de que aquello era malísimo, de que aquí suplantaban no sé cuánto y cortaban a los niños a trocitos. O sea, es decir, hay muchas leyendas sobre Facebook espectacularmente desde hace muchos años, pero como sabéis, Facebook está implantado a todos los niveles, en todas partes, absolutamente en estos momentos, y es de un poder espectacular. Entonces, bien, no digo que sea bueno ni malo, simplemente constato la cuestión y es un tema también que ya veremos a ver qué pasa con él. Sí. Bueno, es que estamos asistiendo a una nueva era, que es muy reciente, la revolución tecnológica, y eso nos ha abocado, y sobre todo al mundo de los creadores, a problemas nuevos que no están bien todavía resueltos, y supongo que se resolverán poco a poco. Desde luego, recuerdo una polémica que hubo entre Fernando Savater padre y el hijo, que creo que es Fernando también, Savater. El hijo defendía el gratis total y el padre decía que eso era una barbarie. Yo no, supongo que ninguno de los dos tenía razón, como ha dicho antes, no estoy seguro de que ninguno de los dos tuviera. Ahora, el gratis total hace mucho daño al mundo editorial, al mundo de la música, a las películas. 8 apellidos vascos han presumido ahora de que, no sé cómo lo han hecho, de que no ha podido bajarse online gratis la película.
En 8 semanas que está en, o 9 semanas que está en primero en cartel. Pero hay muchas películas que al día siguiente de estrenarse ya la puedes ver gratis. ¿Eso a quién beneficia? Bueno, al que la ve gratis, pero al que la ve gratis de los piratas, pero yo la cultura le beneficia, pues eso si se mantuviera, pues los creadores ya se dedicarían a ser carpinteros o yo qué sé, otra cosa. Sí, efectivamente, o sea, hay que tener cuidado con estas cuestiones porque si todos nos descargamos cuestiones piratas, pues al final la cultura desaparecerá y sobre todo los creadores. Pero también, por otro lado, hay mucha gente que se queja de los precios de la cultura, que es otro tema que habría que hablar, pero no se de esta tertulia precisamente. Los precios de la cultura, hay una cuestión que generalmente no solo ni aceptar, admitir cuando se plantea, es que dice, es que normalmente las personas de la cultura vivís siempre en la subvención. Como si fueran flores, la gente del cine chapotea en el gran charco de la subvención, los pintores también, los músicos, que voy a decir, los músicos, una orquesta de 120 maestros, es imposible que a taquilla funcione una orquesta más de... Es decir, teniendo en cuenta que los profesores comen todos los días, durante 14 meses por lo menos al año, para hacer su vida, sería imposible que 110 profesores vivieran de la taquilla. Es que eso es imposible, ¿verdad? Pero quien me dice eso, digo que no lo tolero, porque quien me dice eso y me plantea eso, yo digo, ¿tú de dónde me hablas? O sea, resulta que la fama la tenemos de la cultura, muy bien, y la agricultura no está subvencionada, está claro que no. Las obras públicas no están subvencionadas, ya sabemos que no están subvencionadas. Y los altos hornos también sabemos que no. Y el mundo pero vamos, pero ¿con qué cara dura se puede decir que el cine o los escritores o los pintores estamos subvencionados? ¿Y con qué estupidez intelectual aceptamos que se nos diga eso? Sin levantar la cara y decir, ¿tú dónde trabajas? Inmediatamente. Vamos, es que te dice que trabajas en un banco, que te voy a contar. Vamos, ¿qué te voy a contar? Porque eso ya no es una subvención, ¿eh? Lo digo porque todas las personas que estáis aquí presentes de la cultura, por favor, no aceptéis eso. Esa insolencia, esa impertinencia de alguien que lo único que esconde es su repulsa hacia el trabajo que nosotros hacemos. En realidad lo que él piensa es que lo verdaderamente funciona gracias a zanahorias y que hacer cuadros no sirve para nada. Eso es lo que está queriendo decir, ¿no? Pero pues he querido en este hilo decir esto que me digan que no están subvencionados, que la subvención es de la cultura, la agricultura, ¿no? O sea, todos sabemos que no. Y los italianos hacían olivos de cartón piedra para que cuando las avionetas de la UE fotografiaran poder cobrar más. Y los olivos eran de cartón piedra, ¿eh? No, eran y son, porque sigue haciéndose una trampa muy italiana. Y se van prestando a las cooperativas los olivos, ¿eh? Los olivos de cartón piedra. Bueno, y ya digo, y los altos hornos, y la siderurgia, hombre, me parece, es una ofensa que simplemente no lo tolero. Pues no, yo no le tolero que me diga usted las cosas. Bueno, pues me parece que podemos entrar en el tema polémico que se ha hablado también al principio de cómo se puede definir quién es autor de todos estos derechos, ¿no? Cómo se puede definir quién es el autor y quién no lo es. Porque antes que he comentado a Ricardo que era un tema polémico. ¿Quieres tú hablar? Bueno, el autor es el creador de la obra. El intérprete. Ese es el autor. Pero, claro, luego surgen interacciones, porque una obra nace y luego crece, se desarrolla y va por ahí funcionando, tiene influencias, es más o menos fascinante o sencillamente sin parar. Todo eso ocurre cuando una obra es creada desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista de una pintura o de lo que sea, ¿no? Entonces, luego viene quien a lo mejor retoma la idea incluso de esa obra y hace un refrito o no, o sencillamente la hace evolucionar y hace otra cosa, pero que se ve clarísimamente que sin esa obra anterior no hubiese existido, ¿no? Yo creo que eso está en la evolución natural de las artes, en general, ¿no? Y de la intelectualidad, de las ideas filosóficas, ¿no? Uno es hijo ningún filósofo es hijo de la nada, ¿no? Tiene sus padres putativos que le han ido sugiriendo luego sus propias ideas, ¿no? Entonces hay un caso muy concreto que se ha polemizado siempre desde que existe, que es la relación entre fotografía y pintura. Entonces esto, nosotros hicimos una tertulia sobre pintura y fotografía,
pero es que todavía no está claro en el día de hoy. Es decir, cuando en la campaña electoral que ganó, ahora no me viene el presidente de Estados Unidos, que Obama, sí, cuando Obama hizo esta campaña, pues utilizó un diseñador gráfico, utilizó una fotografía de una portada donde había salido él, y entonces hizo una cosa a lo Warhol, ¿no? Que ya la conocéis todos, ¿no? O sea, muy sencilla de hacer con el Photoshop y todo esto, ¿no? Pero bueno, él hizo eso como un panfletillo y tal, y no iba a pensar que tuviera la repercusión que luego tuvo, ¿no? El caso es que el fotógrafo le pidió derechos de autor y lo llevó a los tribunales, y la cosa acabó amistosamente, porque como el que había hecho el panfleto luego se hizo con mucho dinero gracias a eso, pues llegaron amistosamente a un acuerdo, le pagó un dinero y el otro dijo, estoy de acuerdo, me parece bien y ya está, ¿no? Pero claro, yo a este respecto pienso, el retrato de Mao Zedong que utilizó Warhol para sus serigrafías, ¿quién lo hizo? Porque hace unos días vi una exposición en Londres de las serigrafías que dejó sin firmar, porque se murió, no dio tiempo. Warhol, la serie que tiene sobre precisamente Mao, y bueno, me parece que me dijo que pedían 1,5 millones de libras esterlinas por la serie de 7 o así. Yo lo de memoria no me acuerdo muy bien. Entonces, quiero decir, el fotógrafo ese, nadie se ha planteado nunca quién fue, ¿no? Igual que el de Marilyn, que utilizó el mismo autor. Sí, Arthur Miller. Arthur Miller. Claro, pero en cambio, por las serigrafías de él, no. ¿Por qué no tienen estos iniciales autores fotográficos, cuando luego se traslada al mundo de la pintura, por qué no tienen derechos de autor? Por una cosa muy sencilla, porque ahí está la cuestión del referente. Yo puedo presentar a una persona ahí y hacerle un retrato mirándola, ¿no? Entonces, esa persona es mi referente. Pero también puedo coger una fotografía que le haya hecho otra persona. Entonces, en ese caso, lo que estoy haciendo es utilizar la fotografía como referente. Entonces, de alguna manera, aunque incluso sea una reproducción de estas del estilo este que existe ahora, que se llama fotográfico, estoy haciendo una recreación de la fotografía. Es decir, estoy tomando de referente la foto, y de hecho se nota cuando una pintura tiene de referente una persona o cuando tiene de referente una foto, o tiene de referente que tú has mirado un paisaje de una calle, o que has hecho una foto, o que la han hecho, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Es por ese motivo, por ejemplo, por lo que comentaba antes José, que... Esto me ha hablado la que dices en Sí. autoridad. No, el referente, que me ha recordado lo que comentaba antes José, de que se pagan derechos por la reproducción de la imagen, pero no por la idea. Es porque esa idea te sirve a ti como un referente. No sé, a mí es una duda que se me ha presentado ahora mismo de una forma. Sí, Una forma de, bueno, un referente o un justificante a lo mejor de decir, bueno... No, es que Es que a mí me ha sorprendido que, claro, que no se cubra el derecho de la idea, ¿no? Sí. Y que simplemente sea lo de la imagen. Sí, no, es que vamos a ver, el referente es lo que toma un autor para desarrollar lo que sea, una obra X, ¿no? Entonces, si tú estás mirando el nado de los cisnes por un riachuelo y ese sonido lo tomas como referente para escribir una partitura, eso es tu referente, digamos, ¿no? Es decir, en el caso de la pintura es más sencillo, el referente visual, ¿no? El referente visual, fijaros que ya hubo unos autores que trabajaron esto, porque esto en los años 70 era muy candente entre los jóvenes que pintábamos, trabajar el tema del referente, y entonces estaba el estructuralismo lingüístico que Humberto Eco y otros, muchos otros llevaron al campo del arte, de las artes visuales, ¿no? Entonces, esto ya se me dio la idea. Bueno, pues que de hecho el referente que utiliza alguien, sí, le decía que el equipo de realidad entonces ya hizo una serie de pinturas que expuso en Punto aquí en Valencia, que la titulaba Retrato, un retrato. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
Pues que alguien le ha echado una foto a la Mona Lisa, por ejemplo, y yo retrato, recomillado, la foto de la Mona Lisa. Claro, yo no he estado en el Louvre para pintar la Mona Lisa. Pero además ellos lo hacían con mucha sutileza porque desenfocaban la imagen y tal, ¿no? Pero bueno, pues no lo hubiesen desenfocado, el retrato es un retrato, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta qué se toma como referente, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque clarifica muchísimo las cosas, ¿no? No te estoy robando nada, estoy sencillamente, ni siquiera tu idea, ¿no? Yo estoy elaborando mi propia idea. De hecho, una cosa hecha con pincel o con spray o aerógrafo, lo que sea, pues va a resultar muy distinto a lo que supone una superficie de revelado fotográfico, ¿no? Sí, pero la cuestión también estaba, eso es la definición un poco de lo que sería el autor, en cuanto la duda está en quién es. O sea, ¿quién se puede considerar autor? Porque, por ejemplo, a la hora de los derechos de que estamos hablando todo el rato, en la VEGAP, por ejemplo, cuando van a buscar los derechos de los autores, buscan los que están asociados en la VEGAP. Hay que estar asociados, pagas una cuota, creo que por toda la vida, 60 y tantos euros, y ya estás ahí a base de datos. Pero para estar socio de la VEGAP, por ejemplo, no todo el mundo puede ser, sino que tienes que tener un mínimo de trayectoria profesional, o sea, tienes que ser un autor profesional. Es decir, existen los autores profesionales y existen los no profesionales. O sea, cualquier ama de casa, cualquier persona aficionada en su casa, pues puede pintar un cuadro, por ejemplo, y eso generaría derechos de autor. O sea, evidentemente tendría, según lo que estamos hablando, derecho esa persona de esa obra. Pero claro, si esa obra no tiene valor y no se reproduce, no se difunde, no se utiliza, pues claro, no genera unos derechos. ¿Está claro? Depende. A ver. De la trascendencia que tenga en el usuario público de la cultura. Como por ejemplo lo de Borja, lo que ha pasado en Borja. Ven, habla por aquí. Si no, no se oye, ¿no? Es que si no se oye la grabación luego. Sí, exacto, lo que ha pasado en Borja es muy interesante. Es muy interesante el tema de Borja, depende de la implicación, del criterio del usuario público de cultura y cómo se emplee. En este caso era una señora que no era profesional, pero ha trascendido esa imagen en la sociedad y sí que se han cobrado, creo que no sé si es verdad o mentira, pero ha generado unos ingresos de 70.000 euros el que decíamos de Borja. Y lo que decíamos siempre, estamos hablando, siempre es muy interesante lo de la moral del capitalismo porque también entra mucho siempre al tema, ¿no? Siempre al final nos regimos por los patrones del dinero y de lo que trasciende el dinero. La moral pues está muy bien, pero no hay ética sin estética, pero al final estamos en lo mismo. Lo de Valdés también viene al caso con la reinterpretación. ¿Valdés es el creador de las meninas? Pues no, hace una pequeña... Y es muy bien lo que dice Jesús Manuel de que no todas las disciplinas se pueden considerar de la misma manera, ni en la fotografía ni en la pintura. El tratamiento de la pintura es muy diferente, es que trasciende todo mucho. No sé, Borja, ahora puedo comentarlo. Sí, muy interesante. Efectivamente, o sea que ahí lo que estamos viendo es que depende, lo que decía yo, de la difusión de esa obra, de esa señora, que si realmente por lo que sea ha tenido la suerte de que la televisión ha ido allí y ha reproducido, pues claro, eso tiene una trascendencia y genera unos derechos y sabe de qué va el tema, porque muchos de nosotros el problema es que no sabíamos, o yo personalmente no sabía hasta hace poco de qué iba todo este tema, porque a mí, por ejemplo, por poner unos cuadros en una serie de televisión de Canal No, pues me han pagado unos derechos muy sustanciosos, que no me imaginaba en absoluto, es decir, porque pensaba que por simplemente poner esos cuadros ahí en ese decorado, pues con simplemente agradecerme en los títulos de crédito, pues que los había hecho yo, que mis cuadros, o sea, que eran cuadros míos, simplemente colocando la página web y tal, pues era suficiente. Pero ni ellos mismos, ni los propios de la productora de televisión sabían que existían esos derechos. Me enteré posteriormente y además esos derechos, en el caso de esa fotonovela, concretamente, pues los paga la televisión que los emite. Es decir, no la productora, que en ese sentido puede tener sus dudas, no la productora que coloca los cuadros, sino la televisión que emite esas series. En concreto son las que tienen un acuerdo con la SGAE para cobrar los derechos. ¿Y qué pasa? Que va a tener tú la culpa de que hayan cerrado Canal No. Hombre, tampoco es eso. Tampoco es eso, Ya. No soy por dónde vas a tirar.
Bueno, pues sobre esto también, hablando de Canal 9 y de series de televisión, también el otro día en Facebook precisamente comentaron que hay un tema muy candente sobre los cuadros que se utilizan en las películas de pintores. Eso creo que lo habéis visto, por ejemplo, en las películas de Pollock, de Picasso, de muchos artistas, de Sorolla creo que también, etcétera. Todas esas películas de pintores donde se utilizan cuadros de esos artistas, teóricamente, pues no se pueden, las productoras no pueden usar esos cuadros, los cuadros originales, porque serían carísimos, serían una barbaridad lo que tienen que pagar. Entonces lo que utilizan son cuadros que parecen más o menos de esos autores. O sea, lo que llaman... O copistas directamente. O copistas. No, pero son copistas muy veraces tampoco. En el caso de Letras de Sorolla, de la serie de Sorolla, todos los cuadros se encargaron a unos copistas que hicieron a los tamaños que le convenían al realizador. Todo, absolutamente todos los cuadros de Sorolla no puestos. Todos. Sí. ¿Eh? Y luego se subastaron. Sí, precisamente vi uno el otro día ahí en un portal cerca del centro y tal. Hay un cuadro de Weber, de Parterra, ¿no? Sí, cerca de Parterra, ¿verdad? Sí. Pues efectivamente, ahí por una subasta se ve que lo hicieron. ¿Queréis decir algo más en el público? ¿Queréis levantar el brazo para comentar alguna cosa? Perdona, es muy importante lo que ha apuntado lamento no saber su nombre. Adrián. Porque, claro, es el Cristo de Borja, es que el mamarracho tiene mucho más interés que el otro. El otro cuadro era un Cristo malísimo, al parecer, o por lo que yo he visto era, un Cristo de los que hay 73.000 trillones por ahí, ¿no? Pero este mamarracho se convierte en un icono fantástico, de un icono del disparate, bueno, de lo que quieras. Pero es un icono que se han hecho camisetas, lapiceros. Hay que ver en Borja lo que sea en lo que ahora llamamos productos de mercado, se han sacado de ese mamarracho. Sí, pero justamente ahí está la dificultad, o sea, el problema de los medios. Es decir, estamos a merced totalmente de los medios, de que son ellos los que deciden lo que es interesante o no para el público. Es decir, a alguien se le puede encaprichar, como se ha pasado con este tema del cuadro y a partir de darle bombo y de salir entre los diarios y comentar cosas y hacer muchas reproducciones, pues al final todos nos creemos que tiene algo, ¿no? Incluso ya empezamos a ver ahí cosas maravillosas y tal. Es decir, es decir, es muy peligroso realmente el tema de los medios de comunicación, lo que utilizan y lo que hacen con respecto a todo este tipo de cuestiones. Hay que tener mucho cuidado, aquí tenemos un periodista, ¿no? O sea, que tienes que saber mucho de este tema. Bueno, no creo, pocas veces nosotros fabricamos las noticias y la realidad. Nosotros las seguimos. Ahora, luego, una vez ya puesta en la pista, pues ya los medios de comunicación hinchan más o menos el tema. Pero nosotros seguimos lo que le interesa a la gente. Por lo menos cuando yo he sido, ahora estoy jubilado ya, pero mientras he estado en activo, yo seguía lo que pensaba que a la gente le interesaba. No creo que... Y cuando he intentado imponer algo, he fracasado rotundamente. O sea que... En tu imposición, como que tu opinión fuera muy seguida o no, ¿no? También hay mucha gente que se deja guiar mucho por la opinión de críticos. Sí, mucho no, nunca. Mira, la película esa que he citado antes, 8 apellidos vascos, en El País y en Fotogramas fue una crítica demoledora. La compararon a obras de Fernando Vizcaíno Casas con las burlas sobre las autonomías. La película se ha convertido en la más taquillera del cine español en esta semana. Pese a las críticas curiosas, yo me la busqué en internet, creo que la leí en su momento, pero la había olvidado, porque la di como una película sin interés, y olvidé la crítica y no la vi, la película, nada. Pero luego cuando fui a verla, me reí, no es que sea una buena película, porque es muy entretenida, y entonces busqué la crítica. Es de una falta de intuición y de una grosería tremenda. Pero en cualquier caso, no, como adivino, no ha funcionado. Jordi Costa, y en Fotogramas, no me acuerdo quién era, también la puso muy mal. No se han enterado. Un mes antes se estuvo haciendo publicidad de la película en televisión. Un mes antes se hizo muchísima publicidad referente al preestreno de la película. Perdón, el comité de lectura de Barral Editores devolvió el manuscrito de 100 años de soledad, firmada la carta por Carlos Barral, diciendo: lamento comunicarle que esta editorial no publica cuentos para niños. Pero no obstante, estamos abiertos. Barral se la devolvió diciendo esto, porque lo publique a nadie, ¿no? Sí, de lectura.
efectivamente, sí. A veces hay errores gramaticales en todas las gestiones culturales también. No solamente en la prensa, sino en los editoriales y en muchos más sitios. Y hay que tener mucho cuidado, evidentemente, con todo esto, ¿no? Sí, pero es que esto pasa que a veces una obra es un fracaso absoluto. Me estoy acordando de Blade Runner, la película de 1980, que los críticos decían lo mismo. Los críticos hablaron de ella. Hay una novela ya muy importante, sí, ¿no? Porque los androides son ovejas mecánicas, ¿no? Sí. Es una novela que ya venía con... Bueno, pues no, pero al margen de eso es que los críticos no la entendieron. De hecho, escribían frases del estilo, que alguien me explique de qué va, ¿no? Quizás porque fue muy adelantada a su tiempo. Yo recuerdo haberla visto en un estreno en Barcelona, en el cine español, luego fue, y recuerdo que a mí me impactó la película, pero yo estaba entonces muy al margen de lo que decían los periódicos o las películas y todo eso, ¿no? Pero luego con el tiempo me he enterado de que las críticas fueron terroríficas, o sea, como que no se enteraban de qué iba aquello. Ese sarcasmo sobre la crítica culta me recuerda que Pérez de Jong, un periodista valenciano que ahora también está jubilado, pero que tuvo su ascendente, hablando de las críticas que hacía la cartelera tuya, así muy sesudas y tal, decía, a mí lo primero que quiero saber de la película es de vampiros. Es que son unas críticas tan cultas, no podemos entender nada, ¿no? Sí, a veces también no hay que pasarse en el mismo sentido. Por la tangente. Efectivamente. ¿Dices con la tertulia o con...? Claro. Ya. Bueno, no, estamos en el tema de los derechos de autor, porque además, fíjate, Mark Twain, hace mucho tiempo, decía, soy consciente de que el copyright debe tener un límite, porque así lo exige la Constitución de los Estados Unidos, que deroga la anterior Constitución, la que llamamos el Decálogo. El Decálogo dice que no debes quitarle a un hombre su provecho. No me gusta usar palabras duras, porque lo que realmente dice el Decálogo es no robarás, pero estoy intentando usar un lenguaje educado. Esto es decía Mark Twain. O sea que ya hablaba del tema de robar, ¿no? Bueno, lo dicen los anarquistas también, que la propiedad privada es el mayor de los robos, pero bueno, sobre eso se puede estar de acuerdo o no. Ya. Puede que sí, que tenga. Es que precisamente Mark Twain, pobrecito mío, es que le estuvieron robando desde que murió. Es que, claro, lo asociamos necesariamente al éxito. La novela quizá más importante desde el siglo XVIII hasta aquí, en mi opinión, es Moby Dick. Y no recibió ni una reseña favorable. Ni una. Moby Dick. Es decir, el pobre murió porque había publicado 3 novelas. Sin que jamás se le hiciera el más mínimo reconocimiento. Solamente hay un par de reseñitas así de pequeñas poniéndola a la venta. Es que eso, los especialistas, los críticos y tal, sirven para lo que sirven. En general sirven para guiar la opinión, ¿verdad? Pero vamos, el tema de los derechos de autor, desde mi punto de vista, está en qué territorio nos movemos. Ya te he dicho, los territorios ágrafos no funcionan. Simplemente no hay derechos de autor. Porque funciona de otra manera la transmisión oral. El concepto de autoría es muy complejo. Porque, decía, una foto de Campbell, la foto... Por cierto, Henry Miller le hizo una foto a Marilyn con propósito de usarla con fines administrativos. Entonces la puso ahí delante, le hizo la foto, lo ha contado 700 veces. Y esa foto es la que Warhol consigue y a vosotros, buena parte de vosotros artistas plásticos. ¿Y la seriación? ¿Qué hacemos con la seriación? Por ejemplo, ¿es seriación 10 fotos de Marilyn cada una de un color? ¿Es eso seriación? Porque ahora, hasta ahora entendemos seriación, una de 75, 3 de 75, 9 de 75, pero estos son originales. Son originales. Lo digo porque tendría que afectar igualmente a los derechos de autor. Bueno, el problema de la autoría está, como he planteado antes, en la interpretación. Cuando se coge un bote de Campbell, cuando se coge una menina, cuando se hace ¿qué se está haciendo ahí? Y quiero sacarlo de las artes plásticas. Lo llevo porque la mesa un poco lo ha pedido, pero ¿qué hacemos con la música? Sabéis que solamente 2 compases. 2 compases, si no, ¿verdad?, se considera que es plagio.
pero eso hoy en día es que es malo, es que no, pero es decir, cuando se tiene que legislar y organizar, que es un dilema en el que estamos ahora, intentando establecer la ley, el problema de la autoría es que es escurridizo y de una enorme complejidad. Sí, efectivamente es muy escurridizo y es complejo, y por eso hemos intentado acercarnos un poco en esta tertulia de hoy. No sé si lo hemos hecho muy adecuadamente, pero espero que sí, que a los oyentes que nos están todavía escuchando, pues que se esté sirviendo un poco. Vamos a dejar ya el tema así zanjado y vamos a pasar ahora a recomendar algunos eventos por parte de nuestros tertulianos. Eventos que estén pasando pues, en estos momentos en algún sitio. Empezamos por José Manuel. Bueno, pues también un poco como homenaje al espacio que nos acoge. Aquí en la sala de abajo tenemos una inauguración de artistas callejeros que presentan en general obras digitales, aunque muchas de ellas son sencillamente reproducciones digitales de obras manuales, que hay que diferenciar. No es lo mismo que trabajes solo con el ordenador a que tú hagas algo, lo escanees y luego lo reproduzcan, ¿no? Que ocurre por lo menos en varios de los que yo he visto. De cualquier forma, muy interesante, porque además ahora mismo están proyectando imágenes de obras que ellos hacen, habiendo intervenido en espacios públicos, y vienen con sus seudónimos, como ya sabéis que el arte callejero todavía es una actividad clandestina, y entonces tienen como Braski, se ponen sus nombres así, todo esto, ¿no? Entonces yo recomiendo pues que vengan a verla aquí, en la calle Gobernador Viejo de Valencia, el número 29. Número 29. Sí, pero se llama Human, ¿no? Human, ¿no? Sí, es el título general de la exposición. ¿Se pueden encontrar imágenes en internet? No lo sé. Estos folletos no he visto, he estado viéndola antes. Creo que no. ¿Sí? ¿Se puede? ¿Sí, de esta exposición? Algunos artistas tienen páginas web. Ya, algunos artistas, sí. Es que yo lo podría comentar en las provincias, este sábado no, porque lo tengo entregado al otro sábado, en la página de arte del sábado. Bueno, yo recomiendo la exposición de Vicente Beltrán en el Museo de Bellas Artes San Pío V. Es un escultor nacido en Sueca, que es el pueblo de mis padres. El monumento al maestro Serrano lo hizo él. No fue un artista de vanguardia, pero sí era un buen artista modernista, elegante, sensual, que la guerra civil pues tuvo luego preso. Fue profesor de los presos, de los encarcelados allí en materia artística, y es un hombre, era un hombre muy honesto, muy delicado. Sus esculturas normalmente el tema principal de él es la mujer y de los desnudos. Entonces, por lo que sea, es un gran desconocido, pero yo de pequeño vivía enfrente del monumento al maestro Serrano en el Parque de la Estación, y iba a verlo de pequeño. Con 8 o 10 años me quedaba fascinado viendo aquello. No entendía de arte y nada. Y luego, mis amigos los artistas me han dicho, es un gran escultor poco conocido en Valencia. Merece serlo más. Y hay una exposición de lo que donó la familia 2 años después de la muerte de Vicente Beltrán, que en 1965 la familia donó 15 o 20 obras y son las que se presentan. No hay dinero y recurren a sus fondos. Pero se debería de haber buscado más, porque no tienen dinero, pues ha hecho una exposición menor, pero que está todo muy interesante. Muchas gracias. Ricardo. Sí, una cosa. Luego. Vale. Yo sugeriría siempre el MARC de Alicante. Me parece probablemente uno de los 2 o 3 mejores museos de Europa. Y cada vez que voy, me resulta en este momento en concreto, no sé qué está exponiéndose, pero es muy sencillo de averiguar, ¿verdad? Me parece uno de los 2 o 3 mejores museos de Europa. Y en Valencia, por supuesto, en Iván, donde ahora se abre una exposición de arte iberoamericano, los fondos del Iván, excelente. Ahí tenemos una doble propuesta. Bien, pues, muchas gracias, Cristina. Pues yo recomiendo una que se inaugura mañana en 33 Gallery, en Cruzapa, de Hélène Crescent, que es una artista francesa que lleva afincada mucho tiempo aquí en Valencia. Y bueno, imagino que habrá también algo de dibujo, pero básicamente son sus esculturas lo que más llama la atención. Y bueno, y el viernes que viene una presentación de un libro ilustrado y una baraja también ilustrada con un poco el tema del blues en la librería Dada, en la librería del Móvil.
como hay muchas cosas para recomendar, pero la verdad es que no me inclino en este caso por ninguna, y sí que os voy a simplemente a recomendar la próxima tertulia. La próxima tertulia número 43, que será sobre el mercado del arte, y la novedad es que la haremos en Castellón. Saldremos de Valencia, como ya dijimos una vez en Gijón, en este caso será Castellón, durante la feria Marte, que también es una feria recomendable, que se hará en septiembre por primera vez en Castellón, que es una apuesta en estos momentos tan difíciles, pues bastante arriesgada y que hay que apoyar también de alguna manera. Esta tertulia será el sábado 13 de septiembre a las 18 horas. Es el sábado de final del verano. Estaremos en una feria de arte hablando del mercado del arte, que es un concepto que a veces también tiene pues bastantes particularidades. En cuanto a si el arte tiene que venderse, si tiene un valor, si no tiene un valor, cómo tiene que venderse, etcétera, etcétera. Os recomiendo también el blog de la Asociación Culturarte, asociacionculturarte.wordpress.com, donde están los estatutos, la web de los socios, la forma de hacerse socio, los próximos proyectos y eventos. Tenemos también una página de fans en Facebook, donde están pues, los fans, y de ahí publicamos la tertulia cuando se difunde, etcétera, etcétera. También está la Radio Culturarte, donde tenemos pues, diferentes programas que se emiten en formato podcast. La dirección es radioculturarte.wordpress.com. Y también pues, deciros que si queréis participar o contactar con nosotros, podéis hacerlo por diferentes medios, a través del correo electrónico culturartetv@gmail.com, donde podéis sugerirnos temas para próximas tertulias, o también el blog donde se publicará esta tertulia, que es el de culturarte.wordpress.com, y todas las anteriores, las 41 anteriores que se pueden escuchar en ese blog. Si queréis recibir información de nuestras actividades o haceros socios, podéis dejar vuestro correo electrónico en la hoja amarilla y coger una tarjeta de la asociación que tenemos aquí delante. Y bueno, pues ahora, como decíamos antes, os invitamos al cóctel de la inauguración de la asociación de abajo, agradeciendo vuestra asistencia y a los tertulianos también por el tiempo que han estado con nosotros. Sin más, os saludamos desde Guaico en Valencia, España, y os esperamos en la próxima tertulia en Castellón. Que seáis felices y chao.